Todo imperio, por más sólido que parezca, tiene una grieta. Una falla tectónica que, con el tiempo, se convierte en un abismo que amenaza con devorarlo todo. En la dinastía Aguilar, un nombre sinónimo de poder, tradición y perfección inmaculada, esa grieta tiene un nombre: Emiliano. El hijo mayor, el primogénito olvidado, el soldado silencioso que finalmente decidió que el rancho oliera a pólvora. Esta no es la historia de un chisme familiar, es la crónica de una guerra civil. El momento en que el hijo pródigo se negó a seguir siendo un fantasma en su propia casa y, armado con un teléfono y verdades acumuladas durante años, declaró la guerra a su padre y a la princesa de la corona. Quédense, porque vamos a desentrañar cómo un secreto a voces se convirtió en un grito de batalla, y cómo en esta telenovela de la vida real, los trapos sucios no solo se lavan en público, sino que se usan como banderas de guerra. La explosión no fue con un estruendo, sino con una pregunta aparentemente inocente. Emiliano Aguilar, harto de ser el personaje secundario en la narrativa de su propia familia, abrió la caja de Pandora. En un video que se sintió como una confesión y una acusación, describió una vida de apartheid emocional. Mientras Ángela y Leonardo, los herederos del segundo matrimonio, dormían en suites de 5 estrellas con sábanas egipcias, a él, el hijo de la primera, lo mandaban a dormir con los músicos y choferes en un Holiday Inn de elevadores. Analicemos la brutalidad de la imagen. No es solo una queja sobre un mal cuarto de hotel, es la metáfora de una vida entera. Es la denuncia de ser tratado como parte del staff, no como parte de la familia. Es el grito de un hombre que se sintió como el hijo de la sirvienta en la opulencia de un imperio que, en parte, también le pertenecía por sangre. Pero la herida más profunda no era el catre al lado del animador, era el ataque a su madre. Pepe Aguilar, en una entrevista, había hablado de su primera esposa con una ligereza cruel, pintándola como una villana que vació la casa y se llevó todo. Y ahí, Emiliano trazó su línea en la arena. «Me vale madre quien sea», sentenció. «No voy a dejar que nadie le falte el respeto a mi mamá». Ya no era el hijo olvidado, era el soldado de su madre, dispuesto a quemar el rancho para defender su honor. Pero Emiliano no se detuvo en el drama familiar. Apuntó su rifle verbal a la hipocresía más grande de la dinastía: su discurso sobre el orgullo migrante. Con un sarcasmo afilado como una espuela de gallo, lanzó otra pregunta envenenada: ¿qué opinan de los mexicanos que están orgullosos de ser inmigrantes legales? No era una pregunta, era un misil teledirigido a su padre y a su hermana. Mientras miles de mexicanos sufren la humillación de la migra, mientras son cazados en el desierto, la familia Aguilar, según Emiliano, presume sus papeles como si fueran una medalla de superioridad moral. «Nosotros sí lo hicimos legal», una frase que, en su boca, suena a «nosotros sí valemos, ustedes no». Fue una patada directa al nacionalismo de Visa, al orgullo de quien nunca tuvo que ensuciarse los pies. Emiliano, sin decirlo, los acusó de ser gringos honorarios, de olvidar las raíces que tanto presumen en sus canciones. Dejó claro que para él, el verdadero orgullo no está en un pasaporte sellado, sino en no darle la espalda a tu gente. Y cuando pensábamos que la guerra no podía escalar más, Emiliano abrió un nuevo frente, uno mucho más oscuro y peligroso. En un video que desapareció tan rápido como un susurro en una tormenta, insinuó que el exnovio de Ángela, el jugador de la NFL Josh Ball, era un hombre violento. Usó palabras crudas, sin filtro, alguien que le mete sus chingadazos todos los días. La bomba atómica había explotado. El drama familiar se transformó en una denuncia de violencia de género. El Internet, que hasta entonces se deleitaba con el chisme, se quedó en silencio. ¿Era Emiliano un hermano preocupado rompiendo un pacto de silencio familiar para proteger a su hermana? ¿O estaba usando un tema tan delicado como un arma más en su guerra personal? El video fue borrado. Una orden desde el trono. ¿Un momento de arrepentimiento? Nadie sabe. Pero el daño estaba hecho. Ángela guardó un mutismo absoluto. Un silencio que, ante la gravedad de la acusación y el historial polémico de Josh Ball, se sintió ensordecedor. La princesa, que había sido la villana, ahora era presentada como una posible víctima, y su hermano, el rebelde, como un posible salvador o un oportunista sin escrúpulos. La telenovela se había convertido en una serie de true crime. Y mientras el rancho Aguilar ardía en una guerra civil, la nueva pareja real, Nodal y Ángela, intentaban apagar el incendio con una estrategia tan vieja como el tiempo: la propaganda del amor. Atrapados en un tsunami de críticas, acorralados por la sombra de Casu y la rebelión de Emiliano,
decidieron huir hacia adelante. Sus redes sociales se convirtieron en un bombardeo de cursilería. Fotos a caballo, miradas de borrego a medio morir. Frases como «Te amo, maestra» y «Mi alumno favorito». Era un intento desesperado de vender una narrativa de cuento de hadas mientras su reino se desmoronaba, como si un filtro sepia en Instagram pudiera borrar las acusaciones, las mentiras y las canciones recicladas. Pero el público ya no es tonto. Vieron las fotos no como una celebración del amor, sino como un acto de control de daños. Ya chole con sus cursilerías. Eso no es amor, es marketing de crisis, llovían los comentarios. La pareja, en su intento de parecer enamorada, solo parecía desesperada. Y así nos encontramos en medio de una dinastía en guerra consigo misma. Emiliano, el hijo que se negó a hacer un secreto, ha abierto una caja de Pandora que nadie podrá cerrar. Ha expuesto la hipocresía, ha denunciado el clasismo y quizás ha destapado un infierno de violencia que se ocultaba tras las puertas del rancho. Lo que comenzó como un berrinche en TikTok se ha convertido en una crisis existencial para la familia más poderosa del regional mexicano. Ya no se trata de quién duerme en la suite presidencial. Se trata de la verdad contra la fachada, de la lealtad contra la sangre, de la familia como negocio contra la familia como refugio. El Imperio Aguilar está herido, y la herida vino desde adentro. La pregunta ya no es si podrán apagar este incendio. La pregunta es ¿qué quedará de la dinastía cuando el humo finalmente se disipe?